Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de dónde estés. Espero que estés bien, gracias por estar aquí en este nuevo live. Ya sabes que hay live cada semana, hablaremos de diferentes temas. Y hoy es un día especial, ¿de acuerdo? Porque vengo a traer uno de los temas que más están apareciendo últimamente. Te comento. La queja es nuestra amada queja, ya la conocemos, al final todo el mundo está blasfemando por la situación actual, hay muchísimas cosas que están pasando ahora mismo justamente por esto, entonces creo de acuerdo que es conveniente analizar el vínculo entre queja y productividad, entre queja y tus resultados. Entonces la pregunta que te planteo, de acuerdo, que me encantaría que comentaras en el chat es ¿qué opinas de la queja? ¿Qué opinas de la gente que se queja constantemente? Evidentemente, como siempre, habrá gente que se queja puntualmente por un momento vital de su vida y en cambio otras personas se quejan ya por hábito. Al final, esas personas que ya sabes que cualquier palabra que van a decir es una queja en potencia. Te doy la bienvenida, ¿de acuerdo? Espero que estés bien. Yo soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal. Me encanta que estés aquí porque al final me gustan estos live porque son básicamente intercambios de opiniones, de cosas que tú opinas, que yo opino y sobre todo mi idea sobre todo es darte luz en diferentes temas y a partir de aquí tú me dices si estás de acuerdo, si lo aplicas, si no lo aplicas, porque es verdad que a mí me encanta mucho la ciencia y me baso muchos de mis artículos de acuerdo a los artículos científicos, pero hay una cosa importantísima y es que la ciencia está muy bien, pero si la experiencia no lo avala, da igual realmente lo que digamos. Así que fantástico, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí a la familia de LinkedIn, a la familia de Facebook, contentísimo de que estén por aquí, así que gracias, gracias de verdad. Y sobre todo, de acuerdo, presentarme muy rápido por si es la primera vez que apareces por estos live. Te saludo, te digo hola, yo soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal. Y estos live pretenden ser un espacio de conexión, de compartir temas nuevos, de cosas que pueden ser interesantes para ti. Así que hazme llegar tu feedback, ya sea mediante este live con tus comentarios o simplemente saludando, de acuerdo, después a nivel privado si quieres preguntar cualquier cosa. Así que dicho esto, de acuerdo, hoy vengo a traerte también una pequeña masterclass muy sencilla sobre el tema de las quejas y la productividad, pero claro, ya lo sabes, la idea es que sobre todo importantísimo este punto es que complementes todo lo que diga con tus experiencias personales. Voy a dar la bienvenida, de acuerdo, a diferentes personas que tenemos por aquí, de acuerdo, tanto en la parte de Facebook, sí, como en la parte de LinkedIn. Fantástico. Aquí Regina, por ejemplo, nos dice que una queja es una ventaja para retratar objeciones. Por ejemplo, en el mundo de las ventas sí que lo sería, ¿de acuerdo? Y sobre todo aquí lo voy a enfocar en los temas más relacionados con la productividad personal, lo que tiene que ver con la eficiencia y la propia organización de la persona. Porque al final una persona que se queja mucho le cuesta más organizarse que una persona que se queja menos. Pero la queja también es necesaria para el cambio, es decir, la queja es un motor revolucionario. En el momento que tú te quejas depende mucho de cómo actúes en esa queja. No vamos a decir que la queja es natural o no natural, porque la queja tiene muchísimo de aprendido, pero al final la base es cómo reaccionas a esa queja. Así que gracias de verdad por estar aquí y coméntame, como te hago la pregunta inicial, es qué opinas de acuerdo de las personas que se quejan mucho, cuál es tu valoración, cómo lo entiendes o sobre todo dime un poco cuál es tu opinión al respecto. Es decir, ¿opinas que realmente son personas que deberían apagar sus quejas, que no deberían decir sus quejas a la gente o al revés? ¿Consideras que es algo que hay que hacer y que a veces incluso nos quejamos poco? Entonces, fíjate que al final es un tema de percepciones y sobre todo me encantará saber tu opinión. Gracias a las personas que están opinando aquí. Lorena Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto también saludarte por acá, que expresan su opinión sin hacer un filtro de qué y a quién lo dicen. Estas serían las personas que se quejan bajo la opinión de Lorena en este caso y que se enfocan en lo que no tienen y en lo que no tienen o lo que no pueden hacer, ¿no? En este caso supongo que Lorena te refieres a temas de la carencia personal porque yo siento que me falta algo y entonces tomo la queja para otras personas simplemente para que se sienta bien o se sienta mejor. Incluso también hay un tema de que si yo me siento mal y la otra persona también, estamos igual. Pero si veo a la persona demasiado feliz y yo no lo soy, aquí intentaremos boicotear la relación con esa persona. ¿Te pasa esto? ¿Te suena esto? ¿Lo has vivido también con tus amigos, con tus familiares, con gente que está en tu empresa, que no te gustan, pues básicamente verles crecer o al revés, que no te gusta a las otras personas verlas crecer a ellas? Esto finalmente pasa porque muchas veces hay una carencia personal, como decía Lorena, y es una cosa que sin duda tenemos que trabajar. Perfecto. Dicho esto, de acuerdo, como decía antes, gracias a las personas que se van uniendo. Mar, ¿qué tal? Un abrazo para ti, Mar. Me encanta verte por aquí también. Hoy vamos a hablar, de acuerdo, de un tema bastante importante que tiene que ver con esta gestión de la queja y vamos a entender también cómo es cada una de las personas, porque no todo el mundo se queja de la misma manera y lo hace con el mismo propósito. Al final también puede ser un tema de conocimiento o ignorancia por esas quejas. Al final hay quejas que son como más naturales
por uno mismo, piensa que son algo normal cuando realmente hay una cosa detrás que nos está provocando, que sobre todo nos está empujando. Así que, dicho esto, como te decía antes, hoy tengo una pequeña masterclass para ti, ¿de acuerdo? Empezaremos ahora resumiendo algunos de los puntos más interesantes sobre las quejas y lo más importante, ya lo sabes, esta es mi especialidad y lo que quiero compartir contigo es el vínculo entre las quejas y la productividad. Es decir, ¿qué relación hay entre una persona que se queja mucho y sus resultados posteriores? ¿Realmente hay tanto vínculo como dicen? Vamos a verlo de acuerdo en breve. Ahora sí te voy a pedir un momento de acuerdo que vamos a presentar esta presentación, pero antes, de acuerdo, cualquier pregunta que tengas sobre el tema de las quejas, la productividad, me la puedes hacer aquí en el chat y en breve empezamos. Así que cualquier duda, escríbeme y me encantará saber también la pregunta que te estoy mostrando ahora mismo y es ¿qué opinas de aquellas personas que se están quejando? Y te puedes unir a las opiniones de Regina, de acuerdo, de Lorena y otras personas también que la están dando. Así que si te parece, vamos allá. Ahora en nada, en unos segundos empezamos. Pero antes de empezar, una cosa que siempre me gusta compartir contigo, ya lo sabes, estos videos serán todos registrados, serán grabados y los voy a subir también en nuestro canal de YouTube, así me encantaría de verdad que también formaras parte de él y nos ayudaros a crecer esa comunidad. Así que lo que voy a hacer ahora es compartirlo con mi gente de Facebook, aquí va, y después lo voy a compartir también con LinkedIn para que la gente se una también y estaré encantadísimo de verdad que te unas al canal de YouTube y que formes parte de nuestra comunidad. Dicho esto, de acuerdo, en nada regresamos y empezamos con esta presentación para ver el vínculo entre por qué quejarse puede impactar directamente en tu productividad. Así que sin más, de acuerdo, vamos allá y nos vemos ahora. No olvides tus preguntas en el chat. Nos vemos. Perfecto. Ahora ya estamos aquí a punto de empezar esta presentación. Gracias por los comentarios que estás dejando. Gracias, Elisenda, aquí, bienvenida. Que dejen de quejarse, que inviertan esta valiosa energía en buscar soluciones y que no realmente se centren en eso, ¿no? Muy interesante lo que dice Elisenda. Al final es verdad que nosotros, de acuerdo, las personas que a lo mejor nos quejamos menos, que nos quejamos más, es interesante que comprendamos a la otra parte, ¿no? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Y es muy interesante porque muchas veces, de acuerdo, a veces tenemos una opinión muy marcada sobre aquellas personas que se quejan y es verdad que es interesante conocer ese entorno, por qué sucede todo esto, es decir, por qué está pasando. También, de hecho, nos decía Regina una cosa muy interesante y es que al final estas quejas pueden ser un gran aprendizaje, no solo de productividad, sino de cualquier otro tema. Al final, a nivel de desarrollo personal, las quejas son clave para conocer muchos temas. Así que ahora, de acuerdo, vamos a compartir la pantalla y me gustaría compartir contigo esta pequeña masterclass sobre la queja, ¿de acuerdo? Y me encantará después que me digas, pues, cuál es tu opinión al respecto. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Así que si te parece, vamos allá, ¿de acuerdo? Y ahora estoy compartiendo la pantalla y lo que vamos a hacer, si te parece, es que un segundito, vamos aquí. Ahí está. Estupendo. Muy bien. Listo, entonces a esta sesión, ¿de acuerdo? Le voy a llamar cómo transformar tus quejas en resultados, ¿sí? Parece muy fácil, ¿no? Parece muy fácil acordarte de tus quejas y decir, mira, a partir de aquí lo que voy a hacer es transformarla en resultados. Tan fácil es, de verdad, es tan fácil. Así que déjame compartir contigo esta breve masterclass sobre las quejas y me encantará también que me digas un poco qué piensas. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿No? ¿Tienes otras estrategias que te gustaría aportar también? Así que vamos allá, ¿de acuerdo? Esto es la masterclass que se va a llamar Transforma tus quejas en resultados. Estamos en live en Facebook, estamos en live en LinkedIn. Gracias de verdad por estar aquí, por tus comentarios. Por mi parte, contentísimo, de acuerdo, de poder generar este debate. Y por supuesto, ya lo sabes, cualquier cosa que tengas que decir al respecto, dilo. No te cortes en absoluto, porque al final lo que yo te voy a contar no tiene por qué ser lo mejor. Así que vamos allá, de acuerdo, con esta presentación. El primer punto que veremos, de acuerdo, es este índice para que veas que hay 3 puntos principales que vamos a tratar. El primero, de acuerdo, es un poco dónde viene esto del arte de quejarse y desde dónde le nace a cada persona. A cada persona, verás, le nace de una forma distinta, como veremos después, porque no todo el mundo se queja de la misma manera y con la misma intensidad. El segundo punto, de acuerdo, tiene que ver en la radiografía de una queja, un poco conocer un poquito más esa queja que hay detrás. Y por último, de acuerdo, ya lo sabes, siempre me gusta acabar con contenido práctico, acciones prácticas muy sencillas, un poco para reorientar o reajustar esa queja que la tenemos enquistada, que siempre estamos ahí con la queja, cómo la podríamos cambiar y recanalizar. Porque fíjate que hay personas que han hecho mucho trabajo personal con el tema de las quejas, incluso se han identificado con ello, pero esto no significa que vuelvas a recaer muchas veces en situaciones más complejas, porque no todo lo tenemos bajo control, esto ya lo sabes, y muchísimas veces aquello que pensábamos que ya lo teníamos superado, resulta que después hay una situación en concreto que nos cambia totalmente. Así que vamos a ver de acuerdo estos 3 puntos
Te doy la bienvenida a diferentes personas que se están uniendo, tanto en la red de Facebook como de LinkedIn. Por mi parte, ya lo sabes, encantado. Gracias por compartir este espacio. Además, lo bueno es que somos personas de todas partes del planeta. Aquí he visto antes que había muchísimos países distintos, así que gracias, de verdad. Vamos allá. Qué bueno verte, Fabrizio, por aquí. Saludos. La queja desgasta, mejor cambiar el chic hacia agradecer y no centrarnos en la queja. Buenísimo, Fabrizio. Sí, realmente que alguien te escuchara que se queja mucho, pero es verdad que a veces hay que pasar desde la gradualidad, ¿no? Gradualidad, ahora lo dije bien, porque muchas veces ocurre que estamos muy centrados en la queja y después pasar al otro lado, esto produce todavía más queja cuando no estamos acostumbrados. La idea sería cómo encontrar, de acuerdo, esa gradualidad para que la persona no se hunda y muchas veces también no lo vea como un proceso duro, un proceso difícil de gestionar. Así que dicho esto, de acuerdo, vamos más allá y vamos a entrar en estos puntos. El primero de hoy es, de acuerdo, es muy cortito, que tiene que ver con ese arte de quejarse. Verás, al final, en mi caso, yo identifico dos tipos de queja que aparecen de formas muy diferentes. Después hablaremos de ello. El primero, de acuerdo, tiene que ver con la queja terapéutica y creo que de vez en cuando esta queja es válida para todo el mundo. ¿Qué significa una queja terapéutica? Bueno, ya te lo puedes imaginar. Al final, una queja terapéutica es aquella en la cual has vivido una situación que no te gustó, o que no te pareció interesante, o que no estaba dentro de tus expectativas, y en ese momento, de acuerdo, como que explotaste y tuviste que soltar algún improperio, algún insulto, o simplemente te quedaste, bueno, tenías ganas de soltarlo, tenías ganas de decir la tuya. Y creo que esto está bien al final, que tengamos ese momento para no simplemente tenerlo todo dentro. Hay que sacar, de cierta manera, algunas de las situaciones que nos chocan más o que vamos a decir que tenemos más inconvenientes en ese momento, nos sentimos más incómodos, no sabemos cómo reaccionar. Y como no sabemos cuál es la mejor reacción, la queja terapéutica realmente sería muy interesante poder hacerla. Esta no la veo como una queja mala por sí. El tema es cuando es siempre muy recurrente, es decir, que la hacemos cada 2 por 3. Entonces aquí no tendría mucho sentido, pero es una queja que al final te alivia en cierta manera y que evidentemente no es la solución a todo. Y de hecho tú ya lo sabes cuando lo haces, pero en ese momento te sienta bien, incluso te gusta. Y creo que puede quejarse 2 veces al día. Hay gente que necesita 25 veces al día. Otra cosa es que después esto se pueda gestionar. Y una cosa importante, de acuerdo, que esto nos pasa a las personas que estamos muy metidas en el desarrollo personal, y esto es una frase que habrás escuchado muchas veces, y es este ego espiritual. Me explico. Parece ser que cuando una persona no se queja, o al menos intenta no quejarse, el resto debería hacer lo mismo. Pero claro, hay que entender que no todo el mundo ha vivido el mismo proceso. Me explico, no todo el mundo al final ha vivido la misma situación. Hay gente que todavía está en el camino y que a veces queremos que vayan demasiado rápido. A lo mejor tú sí, tú ya hiciste ese trabajo personal, te estás cultivando a nivel de no quejarte y siempre agradecer, pero hay gente que todavía está en ese punto inicial, cual está haciendo una aventura que es muy dura. Es una aventura, realmente es casi como ir a Ítaca, ¿de acuerdo? Como tenía que ir, ya sabes, muchas personas que al final tenían que llegar a grandes sitios y resulta que se perdieron en la primera isla. Así que es interesante este punto porque creo que hay que entender y ponerse en el lugar de la otra persona. Y a veces esto no lo hacemos porque damos por supuesto que la gente no debería quejarse. No debería quejarse. Entonces, si te quejas, eres una mala persona que no se cuida, ¿de acuerdo? Que además no se desarrolla personalmente y además no agradece lo suficiente. Creo que es interesante comprender eso. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación, pero me encantará también escucharte o leerte en comentarios, que aquí estoy también, tengo la otra pantalla, ¿de acuerdo?, donde puedo ver los comentarios. Otra cosa importante tiene que ver con la queja patológica. Y aquí sí que entramos ya en un tema de hábitos. Esto es un hábito en sí mismo. Cada vez que me pasa una situación mala, una situación que no me gusta, que está fuera de mis expectativas, entonces me quejo. Y esto lo hacemos de forma recurrente. Y no lo hacemos tanto para quedarse bien, sino al final como hábito e incluso como forma de actuar. Incluso puede llegar un momento en el cual forme parte de tu forma de ser. Y esto sí que realmente ya es más un problema, porque entonces ya hemos incrustado la queja en nuestros hábitos, en nuestra vida. Y realmente esto no aporta mucho valor para nosotros mismos porque ya llegamos a esta queja patológica, esta queja de hábito. Y esto, fíjate que a veces la terapéutica y la patológica pueden ir un poco de la mano, porque a veces se empieza con muchas quejas terapéuticas para sentirse mejor, para que estés bien, y resulta que de vez en cuando te encuentras en que ya empiezas a criticar o a quejarse mucho más a menudo. No sé si te suena esta situación, lo has vivido o lo has escuchado también en otros sitios, pero creemos que es interesante, de acuerdo, a este punto, porque al final la línea es muy fina.
Y la queja patológica, de acuerdo, también lo que hace es generar un tipo de relaciones concretas. Tú al final, cuando tienes ese tipo de queja, lo que sí consigues es que la gente que tienes a tu alrededor la vayas moldeando también a tu gusto, porque al final esa es la queja, este es el tipo de personas que vas a tener a tu alrededor. Atención, esto no es un tema de toxicidad o no, al final la queja no tiene por qué ser tóxica o no, esta es la interpretación que nosotros le damos, pero creo que es interesante que al final cuando una persona hace quejas patológicas todo el día, es muy probable que su entorno también las haga, porque al final no soportamos que una persona no se queje nunca si nosotros nos quejamos siempre, porque no entendemos cómo la gente no se puede quejar. Si yo me estoy quejando, el resto también deberían hacerlo. Así que este punto de acuerdo también es interesante, esta división entre queja terapéutica y la queja más patológica, que incluso llega un momento en el cual es un hábito y que ya lo tenemos incrustado en nuestra mente, ¿no? Que al final es interesante tener esa diferencia. Perfecto. Dicho esto, ahora sí vamos a entrar un poco en esta radiografía, conocer un poquito más los detalles, vamos a hacer un electrocardiograma dentro de esta queja, algo muy sencillo, pero verás que son 3 tips sencillos que creo que nos pueden ayudar mucho a entender por qué nos quejamos, por qué te quejas, ¿no? ¿Por qué te quejas tan a menudo? Vamos a por ello, ¿de acuerdo? Los primeros puntos. El primero, de acuerdo, y este es un punto que seguramente has escuchado muchísimas veces, este diálogo interno. A veces cuando nos maltratamos a nosotros mismos, nos autofustigamos, esto genera, de acuerdo, que tengamos este diálogo interno que nos genere la queja. Muchas veces la queja se origina por lo que nos decimos a nosotros mismos. Oye, no eres merecedor de este trabajo. Entiendo por qué el cliente te rechazó. Te rechazó automáticamente porque no te lo mereces. Y eso hace que ese diálogo interno, ¿de acuerdo?, se pueda centrar más en la queja. Lo mismo sucede, ¿de acuerdo?, si vas a una entrevista de trabajo y te dicen, oye, pues resulta que no puedes acceder a este trabajo porque no cumples con estos requisitos. Bien, ¿de acuerdo? Entonces, si ese diálogo interno te lo vas repitiendo y es algo muy constante, no haces ningún tipo de gestión emocional, pues eso obviamente se va a repetir y es más fácil que cuando alguien te hable sobre este tema, como tú todavía estarás herido y en cierta manera no habrás tratado sobre esto, creo que es interesante ver el punto entre ese diálogo interno y la relación que tienes con la queja. Otro segundo punto de acuerdo tiene que ver con el patrón familiar. Fíjate que al final muchas de las quejas que hacemos son al final herencias que tenemos del pasado. La familia ya sabes que es muy poderosa a nivel sistémico, es decir, todo aquello que hemos aprendido a nivel familiar tiene un gran o un profundo impacto en nuestra forma de ser y en las quejas no podría ser de otra manera. No podría ser de otra manera, porque al final fíjate que las quejas son lo que hemos escuchado durante muchos años con mamá, con papá, con quien sea. Es decir, las personas al final que se quejan mucho es porque han recibido esos inputs y al final es muy fácil que terminamos repitiendo lo mismo. Entonces, es interesante observarte en el caso de que tengas hijos o hijas, ¿no? Que veas un poco cómo lo estás haciendo con ellos. ¿Realmente repites este patrón de la queja? ¿Lo estás haciendo de esta manera o cómo lo sueles hacer? Creo que es interesante definir este patrón familiar para entender un poquito la radiografía de esta queja que muchas veces viene de aquí. Y muchas veces relaciones no sanadas, situaciones personales que no funcionaron, hacen que este patrón familiar todavía sea más fuerte. Y a veces nos pasa que el otro día leí 2 o 3 libros sobre este tema y dices, bueno, ya está, ya lo entendí. En mi familia realmente es el motivo de todas las quejas. Y entonces volcamos toda la rabia hacia ellos como si ellos fueran los responsables de tus quejas, cuando los últimos responsables siempre somos nosotros. Aquí no hay que olvidar ese punto. Pero intentamos culpar a la familia un poco también para que, bueno, así es un poco como que la culpa está repartida entre la familia y eso siempre queda mejor. No hay nada mejor que culpar a mamá o papá de alguno de los problemas que tenemos, porque así nosotros no nos haremos responsables de nuestra propia vida. Es un tema interesante también. Y el último, de acuerdo, y es que me gustaría que pensaras ahora mismo en el número de soluciones y en el número de quejas que has dicho, que has hecho durante este día, durante esta semana. En el caso de la persona que está en España ahora mismo, seguramente ya sea en todo el día, porque aquí es más tarde, pero en el caso de que estés ahora mismo, por ejemplo, en Latinoamérica, en Centroamérica, es muy probable que acabes de empezar el día. Entonces, me gustaría que controlaras, que midieras en cierta manera el número de soluciones que tú diste versus el número de quejas que también salieron de tu boca. Creo que es interesante ver este ratio, porque muchas veces vemos que las soluciones son una y las quejas a lo mejor son 50. También es verdad que después podemos analizar un poquito más las palabras que usamos, que esto evidentemente ya sería otro tema, ¿no? Como los peros que utilizamos, como el y sí que pasaría así. Entonces, creo que es interesante este punto de ver un poco cuántas soluciones sueles hacer. Más cositas de acuerdo que quería hacer y es, aparte de esta radiografía que hemos visto antes, es importante de acuerdo que las quejas pueden ser orientadas básicamente hacia 3, de acuerdo, elementos distintos. Lo primero, de acuerdo, y seguramente la más complicada de todas y la que más nos aleja de cualquier sistema productivo o simplemente que nos aleja del propio desarrollo personal, son las quejas que hacemos
en las personas. Estas son las quejas, digamos, que nos centramos en la propia persona. Es que esta persona debería cambiar por completo porque es un holgazán, es un gandul, es una persona que realmente no hace nada. Entonces, fíjate que en este caso nos estamos centrando en la persona y ahí es difícilmente, vamos a decir, objetivable cuando hablamos con esa persona, porque si le decimos eso, es muy probable, ¿de acuerdo?, que ese tipo de queja al final no vaya a llevar a buen puerto. No podremos negociar después, no estaremos de acuerdo. No sé si estás de acuerdo con esto, a ver si me lo puedes poner también en el chat, si te suena esto de las quejas sobre la persona. Es un tipo determinado de queja. El segundo tiene que ver en el proceso y es en la forma de hacer las cosas. Si antes hablábamos de que una persona no me gusta como es porque creo que es demasiado ególatra, porque creo que es demasiado ruin, de a lo que sea. Entonces, fíjate que muchas veces en vez de la persona nos centramos en el proceso. A veces el proceso y la persona se mezclan porque el proceso nos referimos en la forma que hace las cosas. Es que no me gusta cómo hace las tareas porque las hace imperfectas, las hace de aquella manera. La calidad pues deja bastante que desear. Eso sería una queja del proceso. Y esto al final se puede unir muchas veces con la persona porque en ese momento, cuando sea en el proceso y la persona, puedes decir, es que es demasiado perfeccionista, es que este tipo de personas no deberían encajar en esta empresa. Aquí estamos mezclando los dos tipos de quejas, fíjate que son las quejas de proceso y las quejas de persona. Y por último, de acuerdo, y este es interesante porque este es el que nos ayuda a mejorar más en productividad, es una queja, de acuerdo, o un feedback que puedes hacer sobre una tarea concreta. Pues es, por ejemplo, a nivel de tarea, el resultado no me gustó demasiado porque creo que la cliente o la gente en concreto no entiende lo que estamos explicando. Fíjate que en este punto podemos congeniar más o menos, podemos estar más o menos de acuerdo, pero aquí ya tenemos un punto de convergencia y es que estamos hablando de acuerdo de esa tarea. Aquí nos referimos en que si estamos haciendo una tarea concreta, esa tarea al final puede ser de puntos de vista distintos, podemos hablar sobre ello, podemos negociar. Entonces, ya es otra forma de entender la queja y seguramente de estas tres sería la queja más productiva de todas. La persona y el proceso siempre generan bastantes problemáticas, muchos conflictos, porque cuesta mucho discernirlos de la parte más personal. En cambio, la tarea al final hablamos de un resultado, hablamos de lo que hemos conseguido y qué impacto ha generado con otras personas. A partir de aquí, si la persona obviamente está dispuesta a negociar con otras personas, esa queja será vista como menos mala o como mínimo como menos agresiva y con ganas de poder cambiarla. Así que fantástico. No sé cómo lo ves todo esto. ¿Lo habíais escuchado nunca este tipo de quejas o al menos esta tipología de quejas? Así que hazme saber en comentarios si estás de acuerdo con esta radiografía de una queja y si añadirías alguna otra tipo de queja, al menos a nivel global y sobre todo entendiendo que esto lo vamos a analizar con la productividad. Pues bien, vamos a ver de acuerdo 3 acciones prácticas muy sencillas que puedes aplicar. La primera, de acuerdo, tiene que ver con observa el origen de esa queja. Si antes decíamos que pueden ser patológicas o terapéuticas, si son terapéuticas está bien y de vez en cuando no hay que soltarse, claro que sí, hay que hacer esa queja, creo que está bien. Pero muchas veces hay que también saber dónde vienen exactamente. Vienen realmente, como decíamos antes Regina decía algo muy interesante, vienen de una carencia personal, vienen de algún problema no resuelto que tuviste con otra persona, vienen, por ejemplo, de algún tema que no has terminado de solucionar a nivel más, pues algún tipo de defecto que consideres a nivel personal, alguna cosa que no funcione. Observa el origen de esas quejas. A partir de aquí es cuando las puedes gestionar. La queja en sí misma es el resultado de algo, es el resultado de una forma de pensar, es el resultado de un diálogo interno, es el resultado de la vida misma. Entonces, las quejas al final no dejan de ser puras consecuencias, así que intenta indagar a toda costa el origen de esas quejas para poder saber más. De la otra manera será muy complicado poder hacerlo. Otro punto de acuerdo tiene que ver con el ritual de autocontrol. Y esto sí que es interesante porque las quejas salen solas. Las personas que están acostumbradas a hacer quejas patológicas es algo prácticamente como un hábito. En un mismo día pueden soltar 50 o 60 quejas y ni siquiera se dieron cuenta. Esto es un tema importante, ni siquiera se dieron cuenta porque al final lo hacen de una forma súper natural. Así que como ritual de control yo te recomiendo algo muy sencillo. La idea es que primero cuando vayas a decir esa queja intentas buscar un anclaje en tu cuerpo. Puede ser que por ejemplo te muerdas un poquito los labios, ¿de acuerdo? Podría ser un ejemplo, o que aprietes un poquito el puño o que aprietes el pie, algo que te haga decir que estoy a punto de decir
una queja, así que voy a intentar controlar en ese momento. El segundo, de acuerdo, punto que podrías hacer tiene que ver con la respiración. Obviamente, al final hay que calmar el cuerpo. La intensidad emocional sube cuando queremos hacer una queja porque sabemos que vamos a incidir en un punto concreto y podemos generar un conflicto. Así que hay una subida total de la respiración y de la hiperventilación. Así que te recomendaría que hicieras una pequeña respiración profunda muy sencilla, simplemente para que en ese momento, cuando lo vas a decir, haya un pequeño mínimo autocontrol corporal. Y por último, mi última recomendación es que en vez de soltar esa queja que tenías en la cabeza, que la quieres compartir, que se te sale de la boca, te diría que hagas una pregunta a esa persona. Y así es una forma también de que hagas una pregunta lo más neutra posible para que esa persona, antes de soltarle la queja, puedas ver otra perspectiva de lo que está pensando. De verdad, una técnica o un ritual de autocontrol sinceramente nos ayuda muchísimo a evitar las quejas directas, aquellas que salen de la boca, que las expulsas como si fueran bilis y directamente, de acuerdo, te salen hacia la otra persona. Y el último punto, que evidentemente ente daría para otro tipo de presentación y seguramente daría para mucho más, tiene que ver en invierte en compasión. Invierte en compasión. Al final hay que entender muy bien qué le está sucediendo a esa persona. No hay que abusar de nuestro ego espiritual. Si tú ya es una cosa que has trabajado, entiende que no todo el mundo lo habrá trabajado de la misma manera. Entender esto es un cambio radical. Total, porque estamos mirando a la otra persona como una persona simplemente que te está expresando algo y que tú lo estás intentando gestionar de la mejor manera posible. Así que ya lo has visto, son 3 acciones muy prácticas, cosas que puedes hacer en tu día a día. Observa el origen de cada una de las quejas que tienes, sobre todo si lo haces muy a menudo. El segundo punto es este ritual de autocontrol antes de lanzarse, antes de soltar la queja. Y por último, invierte tu tiempo en la compasión, entender las otras personas, saber que realmente la queja siempre surge por algún proceso no finiquitado, algún problema personal, alguna carencia personal, pero no hay que tratarlo como eso, porque a veces hacemos esta condescendencia, decir, es que claro, todavía no sabes lo que es el agradecimiento y ese momento estamos rompiendo la confianza con esa persona porque le estamos diciendo que no sabes de la vida, yo sí que sé. Así que espero que te guste esta presentación, ¿de acuerdo? Ahora te voy a dar más información sobre este tema, ahora mismo dejaré de compartir, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo ves esto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cuáles son tus preguntas sobre este tema? Me encantará conocerlas también aquí a la comunidad de Facebook, que gracias por estar aquí, y a la comunidad también de LinkedIn, que por supuesto, como siempre, gracias de verdad por acompañarme en estos momentos. Así que lo que voy a hacer ahora es dejarte este espacio por si hay preguntas, si hay cosas, ¿de acuerdo? Porque veo que aquí se está uniendo muchísimas personas también. Buenísimo. A ver qué nos dice aquí Carlos. Carlos Purroy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Subestimamos al final este tipo de temáticas por nuestro enfoque y nosotros mismos nos ponemos la responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Fabrizio nos dice una cosa interesante y es que el que tiene el hábito de quejarse va brincando entre todas las posibilidades que tengan a mano para poder seguir en lo mismo. Seguramente sí, es verdad. Aquí nada que decir con este tema, ¿no? Al final lo que pasa muchas veces es que la queja está implantada como un hábito. Entonces este hábito quieres mantenerlo a toda costa porque como ya te funcionó en el pasado, pues te va a funcionar seguramente en el futuro. Pues muy bueno, Fabrizio, también. Gracias por compartirlo. Aquí, de hecho, Regina también nos dice el tema de usar la neurolingüística, espejea, cierra soluciones, por ejemplo. Entonces, si hacemos esto, estará bien. Creo que es interesante, ¿de acuerdo? ¿No? Y la parte empática, como dice muy bien, y es interesante es cuál es la siguiente acción, como nos comenta también. Así que, fantástico, Regina. Gracias por tus mensajes buenísimos hoy, ¿eh? De hecho, creo que es muy interesante lo que estás comentando porque da mucho de sí. Entonces, fijaros que en esta presentación lo que buscaba es tener una guía práctica para transformar esta queja en resultados. Sobre todo, entender el origen de esas quejas, que es una de las partes más importantes. Oye, si quieres saber más sobre esta temática, me gustaría compartir contigo un artículo bastante extenso donde hable mucho sobre cómo transformar la queja en resultados, en efectividad, en productividad personal. Así que te lo voy a compartir, ¿de acuerdo? Para que lo tengas aquí. Ahora mismo lo estoy compartiendo en la comunidad de LinkedIn y lo voy a compartir también en la comunidad de Facebook. Creo que es muy interesante este punto porque en este artículo encontrarás muchísima información, ¿de acuerdo? Sobre cómo puedes transformar esas quejas que tenemos diarias en acciones tangibles y productivas, de verdad. Bien, como te dije al principio, de acuerdo, ahora se va a finalizar, pero sí que me encantaría decirte que todos estos videos van a ser colgados en YouTube, así que me encantaría de verdad, de corazón, que puedas unirte también a nuestra comunidad. De hecho, la voy a colgar ahora mismo aquí para que la puedas tener, a la comunidad de YouTube, que te inscribas, que te suscribas y así también haremos la comunidad más grande y obviamente haremos también más videos como el que estás viendo. Así que también lo voy a compartir en la comunidad de Facebook. Muy bien, fantástico.
Genial. De verdad, familia, mil gracias por estar aquí. Yo, por supuesto, me encanta compartir lo que más me gusta. Qué bueno un espacio donde la persona pueda hablar y hacer estas preguntas y estas aportaciones que has hecho de acuerdo junto conmigo. Así que yo encantadísimo. Ya lo sabes, proponme temas, temáticas nuevas, cosas nuevas que quieres hacer, cosas que quieres hacer, que quieres tratar sobre productividad personal y junto a otros temas que ya hemos tratado muchísimos. Hemos hablado de muchísimos temas, hemos hablado incluso de la muerte, hemos hablado también de levantarse pronto, hemos hablado también del olvido, hemos hablado de la memoria, hemos hablado de muchísimas cosas neurocientíficas y siempre con datos aportados de valor que creo que pueden ser interesantes para ti. Dicho esto, pues ya lo sabes, encantado de estar aquí. Gracias por haber compartido este espacio conmigo y te deseo lo mejor, de verdad. Buen fin de semana, cuídate mucho y por mi parte, de acuerdo, nos vemos pronto. Si tienes algún comentario, lo puedes hacer aquí mismo en el live o acuérdate de escribirme a nivel privado para compartir conmigo estos live y estas reflexiones. Así que si tienes alguna temática, escríbeme de verdad por mi parte. Gracias de verdad, un abrazo fuerte, cuídate mucho y nos vemos en el próximo live. Chao.